tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta tarde. A los que están acá en este tiempo ayudando también en todo lo que estamos haciendo para poder transmitir, llegar a todos los lugares. También ahí, obviamente, a los de su casa, muchas bendiciones. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1. Hemos tenido un recorrido bastantes miércoles hablando acerca de los padres, acerca de la influencia de los padres hacia los hijos y hablábamos la semana pasada ya casi en el cierre, hoy día más que nada haciendo un cierre, más que una enseñanza, porque la última en sus manuales hace la pregunta si necesitamos seguir capacitando gente. Si usted, mi hermano, ha hecho ha seguido esta enseñanza durante estos meses y ha terminado y ha aplicado ese libro, lo está aplicando, le animo a poder, si alguien le pide ayuda, una familia o un matrimonio, enséñaselos, siéntese con ellos y tal cual como estuvimos aquí, usted vaya conversando con ellos, haciendo el material uno a uno, explicando. Están todas las enseñanzas a nivel tipo sermón ahí en el canal de YouTube, así que ojalá ustedes puedan transmitir a ellos. Y quiero hacer un resumen en cierta manera de este libro, pero a través de un mensaje en esta tarde. Dice el libro de Zacarías capítulo 1, versículo del 1 al 4. Zacarías 1 del 1 al 4. Así dice la palabra del Señor. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: ¿Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así tiene el título del texto de la enseñanza del día de hoy. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué dice? Y no entendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Bueno, gran parte de lo que nosotros hacemos y hemos estado haciendo durante estos meses aprendiendo, hay padres que aún así, de haber escuchado esta enseñanza, quieren seguir enseñanzas del pasado, quieren tal cual mantenerse en su tosudez de decir no quiero ajustar. Aquí vamos a estar viendo ejemplos en la Biblia donde Dios llama a hacer los cambios y los ajustes. Y en especial dice: no seamos como nuestros padres. Y por si acaso, yo tengo a mis padres presentes que deben estarme mirando por ahí, por el Face. No es nada personal, ni tampoco ningún padre tiene que tomarlo personal cuando yo tomo la decisión de no ser como mi padre. No estoy diciendo que mi padre y mi madre hicieron mal trabajo, solamente que Dios me está llamando a hacer mejor trabajo del que ellos hicieron. ¿Me comprende? No está diciendo, y no estoy criticando a mi padre ni a mi madre, y usted no quiero tampoco que haga eso, porque la Biblia dice que usted tiene que honrarlos. Pero el contexto de lo que estamos leyendo es que Dios está diciendo: no repitas los errores de vuestros padres, no sigan el mismo ejemplo. Y está hablando de lo malo, porque en ningún momento dijo de lo bueno, dijo de lo malo. No sigan aquellas cosas que están en nuestra vida y que nos han hecho ser como somos. Varias veces se va a repetir durante el texto que así ha dicho Jehová de los ejércitos, una frase que se repite, es Dios diciendo. Y Dios manda a Zacarías a predicar y a decirles a Dios, a la gente, que Dios estaba enojado, porque pocas veces Dios se enoja. Esta es una de aquellas donde Dios le manda a decir: Dios está enojado, y le está diciendo el profeta que le diga a aquellos hombres: vuélvete de tus malos caminos y de tus malas obras. Y dicen: no entendieron. Entonces, cuando Dios dice no seamos como nuestros padres, está hablando de que a los padres, y en especial
Dice que estos padres habían escuchado cierta enseñanza, pero aún así no querían hacer cambios. No seáis como vuestros padres. Así que vamos a estar hablando acerca de esto. Vamos a orar para decir la palabra de Dios en esta noche. Señor, gracias, Padre, te damos por el tiempo que nos has permitido llegar aquí a tu casa, Señor. Gracias por permitirme a mí poder predicar en este lugar y no abandonar. Y espero que nunca se abandone este púlpito, mi Señor. Rogamos que así sea. A pesar de la contingencia, estamos aquí en el lugar donde tú nos llamaste, en este lugar a mí, para poder anunciar las buenas nuevas, Dios. Así que, Padre, bendice este tiempo, bendice este lugar también, para que la palabra de Dios sea la que esté sobre toda cosa durante este tiempo. Bendice, Dios, a mis hermanos, a los que están en su casa, a los niños de nuestra congregación que también están ahí, quizás algunos de ellos sentados, otros haciendo sus cosas, pero bendícelos, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, por todo, por lo que vienes haciendo y vas a seguir haciendo, inclusive después de esta noche, en nuestra vida, a través de tu Espíritu Santo, al darnos comprensión para llevar en acción la palabra de Dios en esta noche. Bendice, Dios, este tiempo a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos justamente de que el Señor está diciendo: no repitamos ni sigamos los errores de nuestros padres. Cuando partimos el camino acerca el caminar del mundo necesita un padre, y me tocó a mí hace 3 años atrás, cuando sí me di cuenta de que yo estaba haciendo algunas cosas muy similares a mis padres, cosas que aprendí de ellos, cosas que vi en mi infancia y las seguía remarcando en mi vida y sin darme cuenta que estaban ahí. Seguía haciendo de la manera que había sido formado, desde la estaba transmitiendo a mis hijos, inclusive llevando esto a mi esposa. Pero doy gracias a Dios que pude comprender. Dios ocupó a hombres y ocupó la palabra de Dios para traer claridad a nuestra vida y hacer ese cambio, esa diferencia. Y no seguir los ejemplos, y comillas, por si acaso cuando digo ejemplos, me estoy refiriendo a los comillas malos. Porque hay ejemplos que mis padres me dieron que son tremendos y espectaculares y hasta el día de hoy los sigo viviendo. Pero hay algunos que no quiero repetir y no quiero que tampoco se repitan en el postrer tiempo con mis hijos. Porque la palabra de Dios y nos va a hablar. Y hoy día me encontré con un pasaje buscando justamente esta enseñanza. Se lo quiero leer. Nunca lo había leído. Yo creo que lo he leído, pero nunca me había quedado. Ese es más querer decir. Dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti. El refrán que dice: ¿cuál madre? Tal hija. Es un refrán, pero que está graficado en la Biblia. Como es mamá, es la hija. Por eso es interesante cuando vemos esos procesos en nuestro hogar. Queramos o no queramos, se va marcando. Así que aquí en Ezequiel, para los que están tomando nota, Ezequiel 16:44 es el que dice: como es mamá, es la hija. Y a lo mejor las hijas ahí en la casa con la mamá se están mirando y están diciendo: no, yo no soy como tú. Pero si empezamos a analizar algunas cosas en su vida, se van a dar cuenta de que hay mucho. Y a veces pueden ser cosas buenas, como a veces también pueden ser cosas malas. Por eso muchas veces nos vemos, a veces uno escucha de cosas, situaciones que se dan. A veces puedo ver a la mamá como grita y después veo a esos mismos niños o hijas en la iglesia, en el patio de la iglesia, gritando igual que mamá y papá. Es increíble cómo las cosas se van repitiendo. Hay muchas cosas que tomamos, y es obvio porque vivimos con ellos, vivimos por muchos años con nuestros padres. Tomamos la forma de hablar, característica de ellos, hemos copiado ciertas formas corporales. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que cuando Dios habla justamente de advertencia de nuestros padres, es que hay cosas que absorbemos de ellos. Por si acaso, para los jóvenes que nos están mirando, como es tu suegra, es tu esposa. Así que antes de echar el noviazgo, conoce la futura suegra, cómo anda.
Y le digo algo que aprendí de mi pastor, que la fruta no cae muy lejos del árbol. Entonces, ¿qué hay de nosotros como papá? Del legado que estamos dejando a nuestros hijos. Por eso podemos ver a través de nuestra vida, si nosotros, hoy en día yo, Luis Sepúlveda, quiero impactar en la vida de mis hijos, más que lo que yo diga, es más lo que yo haga como papá. Y si yo quiero afectar bien para mis hijos, para mis nietos, porque hay gente adulta, más que ellos cambien, es que yo cambie. Y es por eso que les digo yo que cuando empezamos este viaje con El Mundo Necesita un Padre, muchos han ido haciendo ese ajuste. Me incluyo dentro de ese ajuste. Por eso la Biblia dice, no seáis como vuestros padres. No seáis como vuestros padres. Y si tuviste un papá que no fue un buen papá, simplemente dale gracias a Dios que tú eres salvo y que puedes hacer un cambio. Pero también, en el caso mío, para mi papá que está en casa, gracias a Dios mi padre, que no fue mal padre, pero tampoco algunas cosas que estuvieron malísimas, pero doy gracias que conoció a Cristo como su Salvador. Y sí he visto cambios. Entonces doy gracias a Dios que así sea. Pero veamos algunas cosas que a través del texto que nos entregaron, nosotros como padres no debemos repetir en nuestros hijos ni en nuestros nietos. Tenemos que marcar una diferencia. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas 29. Y voy a hablar en general por si acaso. No me estoy refiriendo al hombre o a la mujer, en general. El Señor, cuando le dijo al pueblo de Israel, a través de Ezequiel, le está diciendo, no sean como vuestros padres. Pero veamos algunas cosas que más también Dios le dice a los padres. Segunda de Crónicas 29, versículo 6. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado en turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados a cautivo por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Si usted se da cuenta, una de las cosas que los padres debemos dejar, y estoy hablando de hoy, inclusive de mí, es que somos rebeldes. Como decía por ahí una frase, rebelde sin causa. ¿Ha escuchado eso, no? ¿Vio algo por ahí? Porque nuestros padres se han rebelado o son rebeldes a Jehová. Tenga cuidado de usted ser rebelde a Dios. Dice la Biblia que dejaron de ir a la iglesia. Y a lo mejor para los papás que están en la casa, no me estoy refiriendo a dejar de ir a la iglesia por la pandemia. Me estoy refiriendo a esos papás que dejaron de ir a la iglesia hace mucho tiempo, que te hablaron de Jesucristo. Hay papás posiblemente que a lo mejor no están siguiendo, y con la pandemia ahora entró un poquito el temor a lo que les puede pasar y han vuelto a las cosas de Dios. Si tú no estás mirando y estás en esa situación, tienes que cambiar aquello, porque una de las cosas que enciende la ira de Jehová es con la gente, y ahí habla de a la final todo el texto está refiriéndose que se rebelaron contra los principios de Dios. Dios dijo, había lámparas en el tabernáculo, en la iglesia, donde alumbraban, porque Dios, sabemos que Dios es luz, amén.
Y Dios simboliza, por si acaso, la luz en nosotros también. Nosotros somos luminares, que estamos encendidos constantemente. Por eso dice la Escritura que no pongamos una luz debajo de un almud. No está diciendo que se apaga, solamente dice que se esconde. Porque en el tiempo antiguo el tabernáculo estaba en el templo y había lámparas. Y los sacerdotes y la gente rellenaba sin que se apagara nunca. Nunca se apaga. Está todo día y noche prendida la lámpara. Y dice el texto que los padres, no los hijos, los padres apagaron las lámparas. Dejaron de congregarse. Dejaron de ofrendar. Dejaron de diezmar. Dejaron de hacer todo lo que Dios buscaba en su culto. Tenemos que tener cuidado de ser rebeldes como padres ante los llamados de Dios. Hay padres que dejaron de leer la Biblia. Si tu padre no viene a la iglesia, como hijo, vente a la iglesia. Si tu padre sale tarde, vente temprano a la iglesia. Nosotros, los hijos, tenemos que marcar la próxima generación. Y no nos podemos escudar en los errores del padre. Pero padres, también tú tienes una responsabilidad. Y tienes que hacer ese cambio. Miren lo que dice el Salmo 78. Salmo 78, versículo 8. Y no te olvides, por si acaso, joven en especial, que la relación con Dios no está de por medio de tus padres. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay muchos jóvenes que se justifican a veces en su relación con Dios porque la mezclan con sus padres. No, es que mi papá no quería ir a la iglesia o no me llevó a la iglesia, por eso yo no fui. No, no se olvide que la relación con Dios es personal. No la puede justificar. Por eso Dios le estaba diciendo a través de Ezequiel, ahora a través de Crónicas, no sean como vuestros padres. Tenemos que hacer un cambio. Miren lo que dice el Salmo 78, versículo 8. Por favor, léalo fuerte usted en esta hora. Léalo fuerte, Salmo 78, 8, a la 1, a las 2 y a las 3. Y no sean como tus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y me encanta la última frase porque dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino se está refiriendo al alma de la persona. La persona por decisión propia, que es toda la parte de alma, emoción, emocionalmente se apartaron de Dios. No espiritual, ni siquiera está ocupando el término espiritual. Solamente la persona tomó la decisión de dejar de ser fiel a Dios. No seamos rebeldes. No digamos en nuestra boca, yo soy así. Eso es ser rebelde. Yo no voy a cambiar, yo nací así y así me moriré. Eso es ser rebelde con Dios. ¿Me conociste así, Carolina? Vaya a tener que aguantártela nomás. Eso es ser rebelde. Amén. Allá en la casa, amén. Tendemos a excusarnos. Y lo único que Dios está diciendo, si Dios aceptara el que tú eres así y que no hagas cambio en tu vida y quédate así, no estaría diciendo, no sean como vuestros padres. Diría lo contrario, sean como ellos, no importa. No, está y haciendo y marcando una diferencia. Entonces no seamos rebeldes como nuestros padres. Nuestros padres fueron rebeldes en un comienzo a Dios. Posiblemente nuestros padres, tus padres, en un comienzo buscaron de Dios. Y estoy hablando a una generación, por si acaso, una generación que no fue cristiana, como la mía desde la cuna. Entonces, yo sí tuve padres rebeldes en cuanto a las cosas de Dios.
Y a veces los vi justamente muy buscando a Dios. Me llevaban, me acuerdo, mi madre me llevaron a hacer la primera comunión. Ahí me hicieron un traje. Yo le he contado esa historia. Estuve allá en la iglesia, en Buen Pastor, ahí en el llano, en Coquimbo, y ahí iba todos los sábados. Y cada vez que entraba ahí, llegaba los sábados y había una puerta grande de madera doble, yo golpeaba ahí. Y adentro se escuchaba, ¡Ave María! Y yo decía, sin pecado concebida, pase. En eso estuvo, en eso me llevaron mis padres. Pero también podía ver lo que había en la casa con mis padres. Y era disfrazado, decía, ojo, lo estamos llevando a la iglesia. Pero ¿y la casa? En la casa no reinaba posiblemente Dios en ese lugar. Entonces eso era simplemente religiosidad. Y crecí en esa religiosidad y doy gracias en cierta manera. Miren lo que voy a decir, doy gracias por esa pequeña religiosidad porque despertó igual en mí una búsqueda de Dios. Y usted igual debería darle gracias si sus padres le presentaron a un Dios. Muy diferente quizás al que conocemos hoy, pero se lo presentaron. Pero si ellos fueron rebeldes, y gracias a Dios, espero que hoy yo, como ellos también, y los que vengan que están mis hijos, también no seamos nunca rebeldes a Dios. Está en nuestra naturaleza. Número 2. Vamos al libro de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas 28. Ya vimos hace un momento el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? No ser rebelde a Dios. No sea rebelde a Dios. Número 2, deja la idolatría de tus padres. Deja la idolatría de tus padres. Y estoy hablando de idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios, del Dios Todopoderoso. Si yo tengo como primer lugar mi casa, entonces empecé a idolatrar la casa. Si yo tengo antes que Dios mi trabajo, empecé a idolatrar el trabajo. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Hasta tu esposo puede ser un ídolo. Hasta tus hijos pueden ser un ídolo. Muchas cosas pueden ser. Hasta tu iglesia puede ser un ídolo. Dice en 2 de Crónicas 28-22, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de quién. Ahora vemos a un hijo. Ahora vemos a un hijo que cambió, no un padre, a un hijo. Y tengan cuidado, jóvenes, hoy en día. Hoy en día la sociedad nos está empujando y moviendo justamente a la idolatría materialista. Hoy día los jóvenes están luchando, y lo decía el otro día en un curso, jóvenes hoy en día están luchando por cosas que los padres no lucharon. Los padres antes luchaban por cosas explícitas: un techo, comida, educación, sacrificio. Se sacrificaban para que fuéramos a la escuela. Pero hoy en día nuestros hijos trabajan y se sacrifican por un iPhone 11.
Se sacrifican para tener un auto antes que una casa. Se sacrifican para juntar dinero e irse de paseo y viajes. Increíblemente cómo los jóvenes han cambiado sus prioridades. Acaz no siguió, aquí fue al revés, no siguió el ejemplo de sus padres. Entonces, como hijos hoy en día podemos cometer errores. Yo como hijo, a pesar de que tengo más de 40, como hijo, todavía soy hijo, todavía tengo mis padres vivos, puedo a lo mejor no seguir las enseñanzas de mi papá y mi mamá. Entonces tenga cuidado de no seguir esos ejemplos. Y aquí ni siquiera el ejemplo de ellos, es el ejemplo del mundo. De tal manera que buscó a los ídolos, y los ídolos que Siria tenía, los comenzó a adorar, dice la Biblia, y se fue tras esos ídolos. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 15. Dice Primera de Reyes 15, versículo 13. Voy a ocupar el texto, aunque el contexto está hablando acerca de ídolos, pero para que entienda. Dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa, el rey Asa, el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. El ídolo. Quizás tú reemplazaste, y hay gente hoy en día, yo te digo, hay cristianos que sacaron ciertos ídolos que tenían sus padres. Me acuerdo cuando era más joven, ahí a la salida de la casa había una grutita ahí. Una gruta que las hacía mi abuelo. Mi abuelo hacía las grutas de piedra labrada. Hasta el día de hoy me acuerdo cómo él agarraba el cincel. Y mi abuelo era de los que iba a buscar piedras. Se iba para allá, para el Cerro Grande, en su carreta, con sus caballos. Después, obviamente, apareció una camioneta e iba a buscar piedras. Unas piedras que eran, me acuerdo, como la iglesia que está en el centro de La Serena, ahí en toda la esquina de Balmaceda con Eduardo de la Barra. ¿Ha visto esa piedra que está en la iglesia de Eduardo de la Barra con Balmaceda? Justo en la esquina. Ese tipo de piedra iba a buscar mi abuelo hacia la montaña, hacia el cerro, y él hacía esas grutas, y me acuerdo que hizo una y quedó ahí afuera de nuestra casa. Después con el tiempo nos convertimos y esa gruta, quedó la gruta, le sacaron la imagen que había, pero quedó la gruta hasta que llegó un día y se sacó ya todo. Yo no podría decir como cristiano, mira, antes hacía esto, ahora no hago esto, pero te digo algo, hay muchos creyentes que sacaron sus grutas de sus hogares, sacaron estos ídolos de sus casas, pensando en seguir y adorando al único Dios, pusieron quizás al trabajo sobre otras cosas, y a la final no sacaron el altar. Sigue el mismo altar, solamente cambiaron lo que adoraban. Cambiaron a la Virgencita del Carmen por el trabajo, por sus bienes, por sus hijos. No cometa ese error. No cometa ese error. Ídolo es toda cosa que ponemos antes que Dios. Y hacemos justamente a Dios a un lado. Hay personas, y yo conocí a un hermano que un día estábamos hablando, y ¿sabe quién? A él le importaban más los santos que su propia familia. Y yo le dije, estaba hablando un día con un hermano, no voy a decir, le dije, hermano, porque yo le dije, ¿y para qué te compraste ese auto? Si caben dos, era un deportivo, cabían dos. Ellos eran 6. Y no tenían otro auto, era el único. Yo no estoy en contra. Si usted se quiere comprar un deportivo,
Pero tiene otro, cómpreselo. Si le dan los medios si quiere, está bien, pues. Pero si tenés 6 hijos o 6 personas en tu casa y te compras uno para 2 personas, solamente está demostrando que ya tienes un ídolo. Tienes un ídolo. Por eso, ten cuidado como padre los ídolos, o como hijo cambiar tus ídolos. Y comilla ídolos cuando lo ocupo en Dios. No lo confundan como que fuera otro más, no, es el único. Para mí Dios es el único ídolo, el único. Y tengo a mis hijos aquí que están presentes, no cambien al Dios de su padre. No lo cambien. Benjamín, Vicente, este es el Dios que yo vivo y le he transmitido, no lo cambien por otra cosa. Número 3, Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34, versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, Segunda de Crónicas 34, 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hilcam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Maquía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Tikva, hija de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Mi hermano Josías estaba quebrantando porque no había leído este libro. Y después que encontró Josías este libro, que imagínense, no había leído la Biblia por cuánto tiempo. Y papá, mamá, si así es el caso en tu vida, por favor cambia y corrige eso. No puedes dejar de leer la palabra de Dios. Tantas cosas que debemos de hacer y no las hemos hecho. Simplemente está diciendo el rey, todas estas cosas estaban en la Biblia y las hemos dejado de hacer. ¿Deberíamos vivir una vida santa para Él? ¿No deberíamos estar gastando tiempo en estas cosas o en esto otro? ¿Por qué? Y a la final le están diciendo eso. Padres, número 3, no sean desobedientes a Dios. No seas desobediente al Dios de tus padres. El Dios de Josías había dejado la Biblia. Nosotros como papá tenemos una Biblia. Muchos de ustedes jóvenes, sus padres le regalaron una Biblia, le compraron una Biblia. En un cumpleaños, a fin de año, en Navidad, te regalaron una Biblia. No la dejes. Josías había abandonado la Biblia de sus padres. Y él se da cuenta de que había perdido tanto tiempo. Eso es por si acaso, ten cuidado. Ten cuidado. No dejes. Por si acaso, no dejes la Biblia de un lado, pero sí deja la desobediencia de tus padres. Si padres no están leyendo la Biblia, hijo, trata de no seguir ese ejemplo. Tú tienes una relación personal con Dios. Y si tus padres, lamentablemente, aún así, después de escuchar palabras y tantas cosas, no lo hacen, algún día tú puedes cambiar. Y espero tú, joven, si tu padre no ha sido ni vive el Evangelio como tú lo vives, no te olvides que tú vas a marcar la siguiente generación. Así que mantente firme. Número 4, deja la soberbia de tus padres. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 16.
Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron sus cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y por si acaso, Dios por eso dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Mi hermano, papá, si te has equivocado, no seas soberbio, asume el error y pídele a Dios que Él te ayude a hacer un cambio en tu vida. Él te ayude a cambiar. Y Dios lo puede hacer porque el texto nos decía, pero tú eres Dios que dice, perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no nos abandonaste. Dios, mi hermano, Dios no te ha abandonado. Si te has equivocado como padre, Dios no te ha abandonado para hacer un ajuste. Todavía pueden seguir habiendo ajustes. Pero deja la soberbia de tus padres. No sigas la soberbia de tus padres. Jóvenes, no sigan la soberbia de su padre. Número 5. Deja de vivir la vida de tus padres. Y me estoy refiriendo a esa vida incorrecta. Primera de Pedro 1, versículo 16. Primera de Pedro 1, 16. Hoy en día nosotros somos hijos del Dios viviente. Y por eso la Biblia nos dice en Primera de Pedro 1, 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, que dice, recibiste ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si tú recibiste a Cristo como tu Salvador, no sigas los errores que heredaste de tu padre, sino sigue los ejemplos del Dios Padre Todopoderoso. Por eso deja de seguir y hacer la manera vana de vivir de nuestros padres. Es increíble que nuestros padres, sin darnos cuentas, yo doy gracias a Dios que mi papá no, pero un día estaba en el campo. Cuando yo trabajaba en el campo, siempre estaba en lugares, andaba en lugares por ahí, en rodeos, siempre me gustó ese mundo. Pero me acuerdo, yo doy gracias de las cosas que mi papá me enseñaba, era no beber, no fumar. Mi papá nunca lo ha hecho, y una de las cosas que él tampoco nos prohibía a nosotros. Pero me acuerdo yo en aquellos tiempos, y no sé si usted algún día lo haya visto esa experiencia, a veces en una tapita se le daba un poquito de cerveza a un niño. A veces nuestros hijos, papi, ¿te prende el cigarro? Y el hijo pequeño le prendía el cigarro. Eso lo vi. No sé usted, pero yo lo vi. Deja esos malos ejemplos. Y si estás haciendo cosas incorrectas hoy en día, a lo mejor no como esas, pero a lo mejor gritar a tu esposa. Esos son pequeños traguitos que tus hijos van tomando y algún día lo van a replicar. Deja la manera vana de vivir, como dice el texto, la cual recibiste, ¿qué dice? De vuestros padres. Por eso está, sed santo, porque yo soy, porque Él es nuestro Padre hoy en día. No te olvides, mi hermano, que dice el texto que somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de este lugar, somos extranjeros.
Fuimos rescatados de una manera vana de vivir, pero sin propósito y ahora con propósito. Si nuestros padres vivieron de una manera, nosotros tenemos que hacer ese ajuste. Si nuestros padres estaban equivocados, o tú como papá estuviste equivocado, conociste a Cristo como tu Salvador, hiciste ese cambio. Pero se necesitan todavía más cambios. Porque si estamos de peregrino en esta tierra, es que todavía hay ajustes que tenemos que hacer. Así que has visto durante todos estos meses, y has visto ahí en la guía que veíamos algunos errores que han sido heredados por nuestros padres. Simplemente hazte cargo de ello. Asume aquellas cosas que adquiriste y abandónalas. Porque lo primero para poder hacer por alguien otra cosa, primero tienes que ver por ti. ¿Cuáles son las cosas tuyas que heredaste? ¿Cuáles son las cosas que tienes que renunciar? ¿Cuáles son las cosas que debes perdonar? Y yo muchas veces me encuentro con un montón de personas que constantemente están sufriendo el legado de papá o de mamá. A veces el legado que el papá y mamá entregaron mal. Y a veces el legado de papá y mamá que no entregaron porque no estuvieron. Porque quizás te abandonaron. O porque quizás fuiste hijo o hija de una mamá soltera. Esas cosas marcan en la vida. Por eso doy gracias a Dios que algunos de ustedes, tanto como mi vida, empezamos a hacernos cargo de eso, conociendo el manual. Y que son principios de la Biblia. Y hemos traído mejora a mi hogar, a mi vida, a mi matrimonio. E inclusive ha mejorado el amor hacia los padres, a pesar de sus errores. Por eso el Señor todavía puede seguir trabajando contigo. Puede trabajar conmigo. Porque yo he sido rescatado y tú igual con la sangre preciosa de Jesucristo. Un cordero sin mancha. Y es por eso que todavía tenemos oportunidad. Simplemente el texto nos decía al comienzo, deja de seguir a tus padres y sigue al único Padre que es santo, para que vosotros seáis santos. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Señor. Gracias Padre por este viaje que emprendimos hace meses atrás con interrupciones, pero que en el día de hoy hacemos un cierre. Esperamos, Dios, seguir chequeando, mirando aquel libro para poder hacer algunos ajustes en nuestra vida, seguir mejorando. Porque realmente la tarea que viene por delante no es la nuestra, es el legado que vamos a dejar. Pero sé también que algunos ajustes hoy en día, como yo individualmente pudiera hacer mejoras en mi vida, son mis hijos, mis nietos, quizás mis nietos, Señor, que van a poder heredar aquel legado moral, aquel legado divino que podemos darles a ellos. Por eso, Señor, sigue trabajando en nosotros. Y gracias, Padre, porque me enseñaste a poder perdonar también, a perdonar los errores de mi mamá y papá. Y los pude entregar a ti porque tú eres el que lleva las cargas. Gracias, Padre, bendice a cada uno y a los que van a seguir en la lucha y sabiendo que se necesita mucho todavía para seguir creciendo, para darle ejemplo a nuestros hijos, algunos a sus nietos y otros a sus bisnietos. Bendice, Dios, este tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.